Amigas y amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hemos tenido un día maravilloso, hemos contado con conferencistas de toda América y este día lo cerramos con broche de oro. Hemos tenido invitados de lujo, acabamos de tener una batalla de speakers donde 10 conferencistas estuvieron luchando, la dieron todo por el todo y ganó un mexicano. Entonces, muy complacidos con todo lo que hemos tenido. El día de hoy, cierre de evento. Eh, en total tuvimos más o menos unos 140 conferencistas en estas 2 semanas. Tuvimos entrevistas, conversatorios, el simposio gerencial, batalla de speakers, cosas innovadoras que tenemos aquí en la Cámara Internacional de Conferencistas. Y bueno, en este momento vamos a cerrar con la última conferencia. Como presidente en Sudamérica de la Cámara Internacional de Conferencistas, me siento sumamente agradado y es para mí un privilegio, un honor contar con ella que viene a visitarnos. Es heredera de la filosofía de Miguel Ángel Cornejo y quiero hablarles un poquito de ella antes de comenzar. Ella cursó sus estudios en lengua y literatura hispanoamericana en la Universidad de Texas A&M, donde se graduó con los más altos honores. Cuenta con una maestría en alta dirección empresarial por el Colegio de Líderes de Miguel Ángel Cornejo y concluyó de manera satisfactoria el programa alternativo para educadores en el sur de Texas. Es miembro honorario de National Honor Society, fue gerente general de la Fundación Dolphy Discovery por parte del claustro profesional y bueno, tiene muchísimas cosas que nos va a enseñar esta tarde. Aquí me podría quedar leyendo toda su presentación, pero me voy a demorar demasiado y no quiero quitarle más tiempo a Ana Paola. Ana Paola, para mí un privilegio tenerte con nosotros en esta tarde. Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantada y feliz. Para mí es un honor, de verdad. Les agradezco muchísimo, Amado, a Amadeo, a Carlos, a toda la Cámara Internacional de Conferencistas, el honor que me hayan hecho de cerrar este summit, que me han dicho que ha sido extremadamente exitoso, lo cual les felicito enormemente. Y feliz porque, bueno, el día de ayer ya llegamos a un acuerdo de colaboración muy importante entre la SIC y el Colegio de Líderes Miguel Ángel Cornejo, el cual seguramente en estos días les vamos a estar dando muchos más detalles a través de las redes y a través de newsletters, de qué se trata, cuáles son los detalles, pero bueno, muy contentos, muy emocionados, porque seguramente este año 2020, que pues es un año efectivamente de muchos retos, pues también de muchos proyectos nuevos, de mucho trabajo, de muchas esperanzas también, para lograr cosas muy buenas. Entonces, pues feliz, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues ahora sí que a entrar en materia, a hablar de lo que son los talentos, exactamente. Así es, vamos a hablar de la revolución de los talentos. Exacto. Y ahora sí, como miembro honoraria de la Cámara Internacional de Conferencistas, te doy el espacio. Adelante. Muchísimas gracias, te lo agradezco enormemente. Si me permiten, les voy a compartir un poquito de una presentación, un PowerPoint que traigo preparados para ustedes, que se llama justamente así, la fortaleza es la revolución de los talentos. Es una conferencia que se preparó, que está basado en uno de los libros de mi papá y en una conferencia que se llamaba así, justamente Fortaleza es la revolución de los talentos. Siempre ha sido un tema que a muchísima gente le ha llamado la atención. ¿Qué son los talentos? ¿Quién tiene los talentos? Si yo les llego a preguntar ahorita, ¿qué persona pues admiras o a quién te gustaría emular o a qué persona toda la vida la has tenido como un modelo a seguir? Pues siempre pensamos a lo mejor en algún artista, en algún pintor, en algún escritor, en algún político, en algún speaker a lo mejor, que digamos me encantaría lograr lo que esta persona ha hecho en su vida, en el ámbito que sea, y a veces sentimos, o hay gente que a veces siente, que este talento o que estas habilidades solamente las reciben algunos pocos afortunados, que en un momento dado nacieron ya con una estrella. En México decimos, hay quien nace con estrella, ya quien nace estrellado, y nada es más lejos de la verdad. Esta tarde, esta pequeña charla se va a tratar justamente de romper paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Todos lo sabemos. Un paradigma es un modelo que se nos ha entregado, un modelo de pensamiento, un modelo de comportamiento que damos por hecho es real o es verdad. Y no nos hemos parado a cuestionar si aquello que nos están heredando como modelo, como paradigma, lo puedo seguir o lo debo seguir siguiendo o tengo que hacerme nuevos modelos más avanzados que en un momento dado me permitan crecer como ser humano. Y uno de ellos es pues el paradigma de que los talentos solamente unos pocos lo reciben.
Y cuando vemos a una persona talentosa, cuando vemos a una persona que ha destacado en su ámbito de lo que sea, como bailarín, como músico, como actor, como escritor, como cantante, sentimos que es algo que se les dio y que tuvieron la buena suerte y la buena fortuna de haberlo recibido. Entonces, justamente esta tarde es para esto, para entender qué es un talento para empezar, quién lo tiene y si yo los tengo, cómo reconocerlos y sobre todo, una vez que ya los reconozco, cómo los puedo empezar a desarrollar. Cómo me puedo convertir en una persona porque se nota. Cuando una persona hace lo que le ama, lo que le apasiona, se nota en su semblante, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, porque está haciendo lo que le apasiona. Está haciendo la misión para la cual vino a este mundo y de eso se trata, que no nada más sean unos pocos afortunados o unos pocos los que han logrado desarrollar estos talentos al máximo, sino que lo desarrollemos más personas a lo largo de nuestra vida. Esta imagen a mí me gusta muchísimo ponérselas porque pareciera, pues es el mismo coche, el coche salió, ojalá se pueda apreciar, un coche está prácticamente nuevo, el otro está bastante maltratado ya. ¿Y qué sucedió? Que el coche de la imagen número 1, pues fue un coche que salió de la fábrica como el coche número 2, los dos salieron impecables, con su pintura perfecta, con todo como debe ser, pero al paso del tiempo, pues se fue empezando a desgastar, la pintura se empezó a maltratar, de repente un faro se rompió, a lo mejor después se rompió el otro, y el dueño de ese auto, pues no hizo nada por repararlo, no hizo nada por mantenerlo, no hizo nada por tenerlo lo mejor posible, sino lo dejó abandonado. En cambio, el dueño del auto número 2, al contrario, salía, pulía su coche, cuidaba la pintura, lo usaba muy poco a lo mejor, o lo usaba solamente para salir a lo mejor un domingo, pero bueno, es un coche que cuida mucho, es un coche que a lo mejor en el momento que algo se le rompa o algo deje de servir, va y busca hasta el fin del mundo la pieza auténtica que corresponda a ese auto y a ese modelo en particular, y lo cuida mucho y lo mima mucho y está todo el tiempo trabajando en ese coche para que luzca de la manera como luce después de tanto tiempo. Algo similar sucede con el cerebro. El cerebro que recibimos todos a la hora de nacer, o los talentos que recibimos todos al momento de nacer, se ven justamente como los de la imagen número 2. Están nuevecitos, están impecables, están perfectos, pero los abandonamos. Parece ser como que no les damos importancia, o de pronto la vida nos lleva de repente por diferentes partes o diferentes caminos y no nos damos a la tarea de trabajar en nuestros talentos. Y entonces de eso se trata justamente el día de hoy, de empezar a platicar cómo podemos trabajar en nuestros talentos. ¿Es sencillo? No, no va a ser sencillo. La persona, si habláramos con el dueño del auto número 2, te va a decir, no, no es un trabajo sencillo, al contrario, lleva mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque tengo que estar al pendiente, tengo que estarlo puliendo, tengo que estarlo encerando, tengo que estar buscando las partes originales de cada coche. Me va a llevar mucho trabajo que luzca de la manera como está luciendo. Sin embargo, va a ser muchísimo más agradable manejar el coche de la imagen número 2 que hacerlo de la imagen número 1. Probablemente el 1 ya ni siquiera lo podamos arrancar. ¿Por qué? Porque ha estado abandonado durante muchísimos años. Entonces, nuestro cerebro es justamente eso, es una máquina que necesitamos poner a trabajar. Seguramente ya han escuchado la frase de que las cosas se deterioran más si no las usamos. Las cosas tenemos que usarlas y nuestro cerebro no es diferencia, al contrario. Una persona que todo el tiempo está tratando de innovar y de crear y de hacer muchas cosas, va a tener un cerebro en mucho mejor estado que alguien que lo ha dejado abandonado. Pero sí, va a requerir muchísimo esfuerzo. A mí siempre me gusta poner el ejemplo, por ejemplo, de las mariposas y las orugas. La oruga es un animalito que cuando nace, cuando sale de su huevito y está como una pequeña oruguita, pues realmente no se dedica a hacer otra cosa más que a comer y a crecer. Camina o se traslada muy poco de una ramita a otra, nada más para seguir comiendo hojitas, y realmente no pasa de ahí su vida. Pero posteriormente, si se quiere convertir en una mariposa, va a tener que pasar por un proceso difícil, doloroso, complicado y lento para poder convertirse en una mariposa. Pero una vez que lo logra y logra salir de este capullo, se va a convertir en su mejor versión. En su mejor versión, ¿por qué? Porque ahora sí va a poder trasladarse, va a poder de un país a otro, desde Canadá hasta México, va a poder volar, va a poder extender sus alas.
y como oruga pues había caminado solamente un par de metros. Entonces, cuando los seres humanos pasamos por procesos como el que estamos viviendo de pronto ahorita, de transformación, son difíciles, sí, son dolorosos también, son complicados mucho, son largos, pues para muchos lo van a hacer, pero seguramente si trabajamos en nosotros mismos, vamos a lograr convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, que ese es el objetivo. Como les decía, hoy por hoy, pues no nos quedó más que hacer un alto, no nos pidieron permiso. En todos nuestros países estamos así, Latinoamérica, Europa, Asia, pues tuvimos que hacer un alto. A veces es un alto que podemos hacer y a veces es un alto que nos obligan a hacer. Ahorita pues va a ser un poquito de los dos. Nos han obligado a estar en casa, nos han obligado a de pronto cambiar mucho nuestras formas de ser, de ver la vida y de manejarnos, y lo debemos de tomar todos como una oportunidad enorme y espectacular para darnos cuenta si el lugar en el que estoy ahorita es el lugar en el que me gusta estar. No podemos hoy por hoy ya decir, bueno, es que donde estoy ahorita es culpa de, nos encanta pues a los mexicanos y a los latinoamericanos, creo que en general de pronto, pues culpar, es que es culpa del gobierno, es que es culpa de mis padres, es que es culpa de Dios, a todos nos gusta de pronto señalar. Y la realidad es que nos encontramos hoy por hoy, tu situación económica, tu situación financiera, tu situación de pareja, tu situación laboral, tiene que, forzosamente, y lo tenemos que reconocer como tal, es consecuencia de las decisiones que tomé en el pasado, buenas o malas. Si estoy en el lugar ahorita en el que quiero estar, felicidades. La verdad es que te felicito y qué padre que estás hoy por hoy en donde querías estar desde un principio. Si no estás en donde quieres estar, lo mismo, muchas felicidades. Tienes ahorita todo el tiempo del mundo para hacer que una hoja de ruta o un plan de vuelo, de pronto lo que quieras tú utilizar, y qué tan lejos quieres llegar, para empezar a planear tu vida. Empezar a este alto al que estamos obligados ahorita a hacer, como les digo, nos va de pronto a obligar a todos así sentarnos y reflexionar y decir, bueno, en donde estoy es el lugar al que quiero llegar o no. Estoy en el lugar en el que me gustaría estar dentro de 5 o 10 años. Las decisiones que estoy tomando hoy me van a acercar a donde quiero estar mañana, sí o no. Y eso pues cada quien lo va a tener que decidir, lo va a tener que ver, lo va a tener que planificar de acuerdo a esta hoja de ruta, dependiendo cuál es tu objetivo final. Es como si de pronto llegáramos a tomar un camión o un avión o un tren y no viéramos su destino. Entonces no podemos a la hora de llegar a ese destino quejarnos y decir, oye, no me gusta el lugar en el que estoy. No, yo quería ir a una ciudad y me encuentro en una montaña, o yo quería ir a un lugar de calor y estoy en un lugar de frío, porque si no nos fijamos el destino final de ese autobús o de ese avión o de ese tren, pues no nos podemos quejar cuando lleguemos al destino que no era lo que yo quería. Entonces, justamente ahorita tenemos esa oportunidad de decir, bueno, ok, estoy en un lugar en el que no me gusta, puedo empezar a tomar las medidas necesarias para cambiar y ahora sí volver a la ruta a la que yo quería desde un principio. La palabra evolución y la palabra revolución, el día de hoy, esta plática, esta charla, se llama así, la revolución de los talentos. La evolución es un cambio lento, progresivo. Hay especies que conocemos hoy en día que han evolucionado pues prácticamente muy poco desde la época de los dinosaurios, a lo mejor. Su evolución ha sido muy lenta y muy paulatina. En cambio, hay otras especies que se han revolucionado y han evolucionado de una manera muy, muy rápida. La palabra revolución justamente significa eso, un cambio acelerado, un cambio drástico, un cambio que se tiene que llevar prácticamente en un par de semanas. Y eso es lo que se quiere lograr con esta plática, esta revolución que queremos lograr en toda América Latina, a todos los lugares en donde está llegando esta transmisión. ¿Por qué? Porque va a depender de cada uno de ustedes el que en un momento dado, si algo escuchan, si algo ven durante esta transmisión que se está pasando en este momento, que les pueda servir, que puedan aplicar en su vida, por favor, anótenla y aplíquenla dentro de las primeras 72 horas
de que escuchan ustedes este mensaje. ¿Por qué es tan importante poner en práctica? Porque todo aquel conocimiento, todo, el de que escuchen ahorita, el que escucharon durante el Summit, el que escuchen la próxima semana o dentro de un mes, se tiene que poner en práctica en las primeras 72 horas después de haberlo escuchado, porque si no, ese conocimiento se pierde, así de sencillo. Entonces, yo les recomiendo, si tienen por ahí alguna hojita, alguna libreta, puedan ir apuntando algunos de los tips, algunos de los mensajes que vamos a dar esta tarde, para que puedan empezar a poner en práctica este conocimiento que se les va a compartir. Y entonces empezar a trabajar en la revolución de los talentos de cada uno de nosotros. El ser humano, ustedes y yo, somos el único ser vivo, el único en este planeta que tiene esa capacidad de reflexionar, de sentarse y decir qué quiero, qué es lo que quiero en mi vida. La palabra realización es un sinónimo de plenitud. Cuando una persona se realiza y es plena, se nota. Como les decía, se va a ver en su semblante, se va a ver en su forma de actuar, de ser, de vivir y de estar. Pero, obviamente, tenemos que hacer esta reflexión previa de quién soy feliz, cuál es mi propósito en la vida. Y aguas aquí, cuando hablo de propósitos de la vida, de pronto me encuentro gente cuando termino alguna charla que me dice, oye, Pau, es que yo estoy seguro que no tengo ningún propósito de estar aquí, que yo fui producto de la casualidad. Y desde ahorita les digo a todos los que nos están escuchando, tanto tú como yo, nadie, absolutamente nadie, es producto de la casualidad. Tanto tú como yo le ganamos la posibilidad a 250 millones de posibilidades el día que nos engendraron. El día que tú y yo fuimos engendrados, ganamos la carrera de la vida, que es la carrera más importante que pudimos haber ganado. No hay ningún maratón, ni el de Nueva York, ni el de Boston, ni el de ningún lado, en donde haya 250 millones de participantes. Y tú y yo ganamos esa carrera. Y no es casualidad. Entonces, si en algún momento alguien te dijo que eras producto de un error o de la casualidad o que no tienes nada que hacer en este mundo, estás en un grave error, porque tú le ganaste esa carrera a muchas posibilidades y no es una casualidad que estés aquí. Hay un propósito muy particular que tienes tú, que tengo yo, para estar en este mundo, para estar en esta tierra. ¿Cuál es? Ese es lo que cada quien va a tener que trabajar durante esta cuarentena o los años que nos resten de vida, empezar a trabajar en este propósito de vida. ¿A qué vine? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gustaría alcanzar en la vida? Y es esta enorme reflexión la que tenemos que hacer esta tarde y decir, soy feliz, me gusta, no me gusta, estoy en el lugar en el que quiero estar, y reflexionar y hacernos muchísimas preguntas sobre qué quiero llegar a ser. Los seres humanos en Europa en el siglo XV pasaron en aquel momento por un proceso muy importante, cultural, social y de mucho pensamiento, que fue el Renacimiento. El Renacimiento vino después de 1000 años de obscurantismo, de la Edad Media, en donde de pronto el ser humano se volvió a reconocer importante. Después de 1000 años de oscuridad, después de 1000 años de no avanzar, por decirlo, o de avanzar muy poco, de pronto el ser humano se dio cuenta que es la creación más importante que hizo Dios y que estamos en esta tierra por un propósito. Entonces, reflexionemos, veamos qué es lo que queremos en esta vida, cómo lo puedo lograr, qué es lo que quiero llegar a lograr y cuál es la huella que quiero dejar. Porque pues podemos pasar por esta vida como nació, creció, se desarrolló y se murió y nadie sabe para qué carambas existió y no podemos darnos ese lujo. Yo creo que todos aquí, y no se trata de descubrir la cura del COVID, ojalá, pero bueno, si podemos lograr cambiarle la vida a un solo ser humano, ya con eso cumplimos nuestro propósito de vida. Primer paradigma que tenemos que romper, como les digo, vamos a romper con algunos paradigmas de estos modelos de pensamiento que nos han sido heredados. Está muy de moda el multitasking, ¿no? Sobre todo las mujeres que nos dicen que somos multitasking, y ya los hombres también quieren ser multitask. Pero bueno, en cuanto a talento se trata, de pronto nos han hecho creer que debemos ser buenos en todo. Y la realidad es que si tú quieres destacar y ser una persona virtuosa en tu área de expertise,
tienes que sí o sí enfocarte en tu talento. Los líderes a nivel mundial, sería imposible pensar que son buenos para todo. Cualquier presidente, cualquier primer ministro se tiene que rodear, o debería de rodearse por lo menos, de gente experta en su tema. Es imposible pensar que un primer ministro, un presidente va a ser bueno en economía, en relaciones exteriores, en finanzas, en la salud, en educación. Imposible, es demasiado. Tiene que rodearse de expertos en la materia que lo ayudan a asesorar para salir adelante y él enfocarse en qué, en ser un guía para ese país. Deportistas de alto rendimiento, lo mismo, ellos se enfocan única y exclusivamente en ese deporte que quieren desarrollar. Llámese fútbol, llámese tenis, llámese natación, ellos están enfocados en desarrollar. No se preocupan por sus relaciones públicas, a lo mejor no se preocupan por ser buenos en economía o ser buenos en contabilidad. Ellos única y exclusivamente se enfocan en su talento y se rodean de gente que los asesora para otros menesteres. Meryl Streep es un ejemplo que siempre me gusta poner, es una mujer que hoy por hoy es la actriz que ha sido nominada más veces a los premios Oscar, 21 veces a lo largo de su carrera. Se ha enfocado única y exclusivamente en ser una buena actriz. Si la señora sabe de literatura o sabe de matemáticas o sabe de química, a nadie le interesa. Ella se enfocó única y exclusivamente en nuestro talento. Entonces, el primer paradigma que tenemos que romper hoy y para siempre es creer que tengo que ser bueno para muchas cosas. Habrá cosas que me debiliten, habrá cosas para las que no soy bueno y tenemos que aprender en un momento dado a rodearnos de gente que nos fortalezca o que sea fuerte en eso, que yo no soy bueno y me ayuda a llevar esta parte de debilidad. Aquí viene la parte de fortalecer debilidades. Yo estoy segurísima, porque a todos nos ha pasado, los que somos papás con nuestros hijos, los que somos hijos seguramente en algún momento en el colegio nos llegó a pasar, los que a lo mejor al principio no éramos muy buenos estudiantes, que de pronto sacábamos 10 en una materia y reprobábamos alguna otra. En mi caso, matemáticas. Yo matemáticas siempre fui muy mal estudiante de matemáticas, no me gusta, no les entiendo y no pretendo algún día convertirme en matemática porque sé que no es una fortaleza de la que tengo. Pero cuando llegábamos con las calificaciones a casa, o el día de hoy, cuando llegan las calificaciones de los hijos, que para quienes son papás, normalmente quien tiene 10 en literatura y tiene 5 en matemáticas, nos mandan llamar del colegio de los hijos y seguramente la directora, la maestra, nos va a pedir que pongamos a ese niño a estudiar clases extras de matemáticas. Efectivamente, nos van a pedir que por favor fortalezcamos esa área en la que está débil. Y la realidad de las cosas es que lo que deberíamos hacer es ponerle un maestro extra de literatura, porque es su fortaleza. Ese niño sacó 10 de forma natural, por decirlo de alguna manera. En esa materia quiere decir que es algo que se le facilita, es algo que le llama la atención, es algo que le gusta de manera natural. Entonces, lo que tenemos que hacer con matemáticas o con inglés o con la materia que en un momento dado seamos débiles o no la podamos aprender de manera fácil o no la logremos desarrollar, es tratarla de pasar con 6 y olvidarnos de esa materia, olvidar que nuestro hijo destaque, porque si yo insisto en que fortalezca esa debilidad, lo voy a pasar de que sea muy malo a que sea regular. Quiere decir que si yo me enfoco en mi debilidad, voy a crecer de forma aritmética. Quiere decir, muy poquito. Voy a seguir siendo mediocre porque nunca voy a lograr la excelencia en aquello que soy débil. En cambio, si me enfoco en mi fortaleza, voy a crecer exponencialmente de forma geométrica. ¿Por qué? Porque ya lo traigo de manera natural, es algo que se me facilita y que además me gusta. Y si yo le meto más horas a aquello que me llama la atención o me gusta, seguramente voy a destacar en esta materia. Entonces, súper importante, si llegas a tener tú, si me escuchas, si tienes hijos y te llegan con materias reprobadas, exígeles un 6. No le exijas más y aquellas materias que de forma natural son
buenos o están sacando buenas calificaciones, mete maestros extras, cómprale literatura que vaya relacionado con esa materia que les gusta, pónganse a ver películas juntas o series que tengan que ver con esa materia que tanto le llama la atención, porque seguramente puedes tener ahí a una persona que destaque por sobre cualquier persona en esta área de experiencia. ¿En qué enfocamos la atención? La mayoría de los seres humanos enfocamos nuestra atención en las cosas negativas. Ahorita es el ejemplo ideal. La mayoría de las personas, el 77% de las personas con las que nosotros hablamos todos los días, hablamos o nos hablan del país, de la economía, de la salud, es que esto no va a acabar nunca, es que vamos a salir súper débiles, es que esto, y ahí estamos enfocándonos. Yo estoy segura que muchos de los que me están escuchando ahorita, en algún momento, en alguna clase de biología o de alguna clase así, o nada más por curiosidad, habrán tomado alguna vez de chiquitos alguna lupa. Una lupa la poníamos al sol y poníamos una hoja blanca y veíamos increíblemente cómo esta hoja se empezaba a quemar porque se concentraban los rayos del sol en esta hoja blanca y empezaba a quemarse. Bueno, una hoja seca en el bosque o en el campo. Y eso nos llamaba mucho la atención. Pues justamente lo mismo pasa cuando enfocamos la atención en algo, se magnetiza, se hace muchísimo más grande. Entonces, si yo enfoco mi atención en todo lo malo que está sucediendo en el mundo, si yo me levanto y lo primero que hago cuando me levanto es prender la televisión y empezar a ver noticias, estoy enfocando mi atención única y exclusivamente a las cosas negativas. Yo sé que si hay periodistas y si hay gente de los medios, les va a caer muy gordo lo que les voy a decir, pero se los he dicho y lo voy a repetir siempre. Cuando yo llego a abrir las noticias, que francamente ya no ni me da pena decirlo porque hace años que no veo un noticiero, les digo, parece que buscan todo lo malo, hacen como repasan el mundo entero, país por país, ciudad por ciudad, y eligen las noticias más tristes, las más desgarradoras, las más así, y nos las presentan en charola de plata todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. Y tú como ser humano te estás alimentando, tu alma se está alimentando de todo lo malo que sucedió en el mundo. A veces nos sacan noticias de ciudades y de países de los que a lo mejor si no te sacan la noticia ni te hubieras enterado, ni ubicabas en el mapa, y de pronto ya sabemos dónde están ubicados ciertos países. ¿Por qué? Por las tragedias de lo que está sucediendo. No les digo que vivamos en una burbuja rosa y que no sepamos lo que pasa en el mundo. Sí, obviamente hay que saber un poquito de lo que sucede, pero no enfocar nuestra atención, el 100% de nuestra atención en todo lo negativo. ¿Por qué? Porque nos vamos a deprimir espantosamente y vamos a ver todo color oscuro. Va a ser lo contrario. Vamos a creer que no hay una esperanza, que todo está mal, que bueno, no vamos a volver a creer en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos enfocando nuestra atención y todos los problemas los estamos viendo de manera exponencial. Mi consejo es enfocar, por eso es tan importante, y ahorita cada vez las universidades lo han manejado más, la psicología positiva. La psicología positiva es algo que se dieron cuenta en muchísimas universidades en el mundo, lo importante que es enfocar nuestra atención en todo lo positivo que también existe y que también es real y que también está ahí. Para que haya bien tiene que haber mal, entonces enfocar y de pronto, pues por lo menos, si no dejar de ver noticias, sí por lo menos meterle una gran dosis de toda esta parte de noticias buenas y alegres y positivas que suceden en el mundo, que como les digo, también son muchísimas. Y hay muchísimos sitios en internet, ya hay muchísimos sitios en la web que nos comparten todas estas obras de caridad y de buenaventuranza que llegan a tener los seres humanos unos con otros, con los animales, con la naturaleza, y no la comparten. Entonces, también esa parte positiva se tiene que ver para que yo mi enfoque se haga mucho más amplio. La potencialidad y la fortaleza no es lo mismo, hay que aclarar. Lo hemos escuchado, seguramente muchos de ustedes, los que están aquí, han escuchado, es que fulanito de tal o fulanita de tal, no, hombre, tiene una potencialidad impresionante. Y la potencialidad no asegura el éxito. El que yo sea potencialmente muy buen médico, pues no me va a ser buen médico. Potencialmente lo puedo llegar a ser,
pero me va a requerir un esfuerzo llegar a ser. Entonces, la potencialidad, yo siempre la he comparado como un tesoro en el fondo del mar. Yo puedo tener el tesoro más extraordinario con oro, con joyas, con piedras preciosas, pero si está en el fondo del mar y no lo puedo sacar, pues de nada me va a servir, de nada me va a servir saber que tengo millones y millones de dólares en el fondo del mar, en un tesoro precioso y hermoso, si no lo puedo yo sacar de ahí. Lo mismo sucede con la potencialidad. La potencialidad yo la puedo explotar al máximo, pero voy a tener que ir y sacarla y convertir en fortaleza. Y cuando yo logro convertir esa potencialidad y logro trabajar en ella y logro practicar y hacer todo lo que les vamos a decir ahorita para poderla desarrollar de manera adecuada, entonces sí se va a convertir en una fortaleza. Esa fortaleza que me va a permitir compartir mi mejor versión de mí, lo que yo haya aprendido con las demás personas. Y entonces, no nada más yo crecer como ser humano y como persona, sino lograr que las personas que están a mi entorno, 1, 2, 5, 10, 100, las que sean, también yo pueda motivarlas a ser y buscar ser la mejor versión de ellos mismos y crear entonces toda una cadena que nos logre llevar a una mejor ciudad, a una mejor sociedad, a un mejor país. Entonces, las fortalezas son estas potencialidades en las que se estuvieron trabajando y entonces sí te conviertes en una persona virtuosa o talentosa. Cuando hablamos de talentos, esa es la pregunta de los 60,000 que nos hacen más seguido. Bueno, los talentos se pueden adquirir, nazco con ellos, dónde se compran, ¿no? De pronto, oye, se pueden adquirir los talentos, ¿cómo le puedo hacer? Me encantaría cantar como Celine Dion, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Pues los talentos, bien importante, y esto es uno de los paradigmas que también se tienen que romper, los talentos no se pueden adquirir. Los talentos son sí o sí naturales. La palabra talento su origen es latín, es talentum, que significa conjunto de dones naturales o un regalo que Dios nos da. Este conjunto de dones naturales, regalo de Dios que se nos dio al nacer, el 50% de estos talentos se van a poder desarrollar gracias a la herencia que yo traigo. Si yo hablo solamente de 6 generaciones atrás de mí, 4,000 personas tuvieron que coincidir durante las últimas 6 generaciones para que tú y yo estemos hoy aquí. Ese 50% es heredado. Es ese papá o esa dinastía de pronto a lo mejor de abogados, en donde el papá, el abuelito, el hijo y el nieto, todos son abogados y son excelentes abogados además y que tienen un buffet, una firma muy poderosa de abogados, que ya es una dinastía que lleva de muchas generaciones. ¿Por qué? Porque se ha heredado de padres a hijos. A lo mejor de 4 hijos solamente uno heredó el amor a las leyes, pero lo sabe llevar de forma majestuosa. Es hijo de cantante, es hijo de escritor, es hijo de pintor, o nieto de pintor, o nieto de escritor, o nieto de artista, que ha heredado los mismos gustos. Por eso de pronto vemos a familias de cantante, vamos a poner a la familia Aguilar, por ejemplo, en donde el abuelo, el hijo y la nieta ahora de pronto los ves y cantan de forma majestuosa y divina la música regional mexicana. ¿Por qué? Porque ya lo llevan de herencia. Y el otro 50% es este destino, el que yo logre desarrollar o no al máximo mis talentos, a lo mejor en los primeros años, va a tener que ver mucho con mi destino. Y este destino es, a veces, se nos ha hecho creer, es otro paradigma que vamos a romper, que los seres humanos somos arquitectos de nuestro propio destino. Y no hay nada más lejos de la verdad, porque el destino es este acontecimiento circunstancial fuera de nuestro control. Yo no puedo controlar el país en el que nací, yo no pude controlar los padres que me tocaron, ni tú ni yo. No podemos controlar el color de piel con el que nacimos. A lo mejor nos podemos broncear o nos podemos ir a poner algún tratamiento para vernos más blanquitos, pero nacimos con un color determinado de piel, de ojos, de cabello. Bueno, ahora el sexo ya se puede cambiar, ¿verdad? Pero bueno, nacimos con ciertas características determinadas que no podemos cambiar. Es este acontecimiento circunstancial fuera de nuestro control que yo no tuve ningún control. Yo no pude controlar
si mi familia en la que nací fue una familia disfuncional o no, o una familia con circunstancias económicas difíciles o no. Fue una buena o mala fortuna, lo que conocemos como buena o mala estrella, y vas a poderlo desarrollar o no. Entonces, sí, el talento es natural, pero va a haber una serie de circunstancias alrededor que nos van a permitir desarrollarlo de una manera más fácil o más sencilla. Como les digo, no es lo mismo nacer en una comunidad marginada, en una comunidad en donde no hay acceso a educación o a salud, a nacer dentro de una sociedad en donde, al contrario, en donde se es muy fácil o muy sencillo acceder a la educación o a la salud, una familia bien avenida o una familia disfuncional, haber nacido o no con alguna discapacidad, en fin, todo eso va a hacer que se moldee, que sea más fácil o más difícil poder desarrollar mi talento. Si nacemos, por ejemplo, en zonas como la Sierra Leona en África, pues nuestro promedio de vida es de 26 años. Si en cambio naciéramos en San Marino, Italia, pues el promedio de vida es de 81 años. Entonces, sí, evidentemente, pues va a haber una gran diferencia en nacer en un sistema educativo como el que tiene Finlandia o en un sistema educativo de un país en vías de desarrollo en donde no tengo este acceso a tanto conocimiento o a tantas facilidades. Entonces, sí, evidentemente es, digamos, un factor, pero, y esa es la parte más interesante de todo, no es un factor determinante, porque los seres humanos tenemos una hermosísima cualidad que se llama resiliencia. La resiliencia es una cualidad o es una característica o es un valor que tenemos o podemos desarrollar los seres humanos que nos van a permitir superar cualquier adversidad. Les pongo el ejemplo de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey es una mujer afroamericana que nació en la ciudad de Mississippi en los años 50 en Estados Unidos, un estado sureño de los Estados Unidos, en donde era un estado extremadamente separatista. Ella nace en una familia extremadamente pobre, hija de madre soltera, que vivió algún tiempo con la abuela, después vivió con unos tíos, el cual en ese ámbito sufrió abuso sexual por parte de uno de sus tíos, por parte de uno de sus primos y de un amigo de la familia. Quedó embarazada a los 14 años, perdió ese bebé, nunca más se pudo volver a embarazar. En fin, tuvo un inicio de vida que muy complicado, que si uno lo viera y lo escucha, dices, híjole, no, bueno, esta mujer es para que se hubiera seguido por el tema del alcohol o de las drogas o que no hubiera salido jamás de estas circunstancias tan adversas con las que empezó su vida. Y al revés, ella decidió que iba a transformar por completo su vida y hoy por hoy es una de las afroamericanas más influyentes en los Estados Unidos, con una fortuna de N cantidad de millones. Junto con Michelle Obama están consideradas como las afroamericanas más influyentes en los Estados Unidos, y ella lo que hizo fue sacar y darle vuelta a su destino, y se convirtió en un arquitecto de su porvenir. Los seres humanos, como les digo, no somos arquitectos de nuestro destino, somos arquitectos del porvenir. Lo que puedo hacer yo a partir de este momento y hacia adelante es decisión de cada uno. Esta mujer, J.K. Rowling, es una mujer también que se convirtió en multimillonaria en el momento en que decidió empezar a escribir esta serie de novelas, que son infantiles, pero bueno, que al final le gustaron a chicos y a grandes, que es Harry Potter. Y ella decidió que iba a salir, empezó a escribir. De hecho, sus primeros bocetos los empezó a hacer en servilletas, después tuvo que envasar a manuscrito ella sola en una máquina de escribir varias copias para mandarlos a diferentes editoriales, y la rechazaron de muchísimas, y la editó primero una editorial muy chiquitita y prácticamente como un favor, y se convirtió, bueno, pues ya sabemos, en un boom internacional Harry Potter. Y Albert Einstein decía, el ser humano pues tiene una capacidad enorme, lleva una fuerza que ninguna fuerza en la naturaleza lo supera. Es más fuerte que la fuerza nuclear, es la fuerza de la voluntad. La voluntad, esta capacidad de ser resilientes, es algo que solamente los seres humanos tenemos y que nos va a permitir, a pesar de haber tenido las circunstancias de vida que sean, poder salir adelante y poder transformar nuestra vida.
Si hoy tú, que me estás viendo, tienes unas circunstancias de vida sumamente adversas, ten la seguridad que si decides, lo puedes lograr. Hay una historia que me encanta de unos hermanos, hijos de papá alcohólico, y cuando crecen estos hermanos gemelos, uno se convierte en un empresario sumamente exitoso, que además, pues con una vida familiar súper estable, muy bonita, con sus hijos, con su esposa, una empresa que da valores, que da trabajo a muchísimas gentes y no tomaba una gota de alcohol. El hermano, por otro lado, pues era un hombre alcohólico, drogadicto, que no podía mantener un solo trabajo estable más de 3 meses, que obviamente había tenido 3 matrimonios que han sido un fracaso, y cuando los entrevistaron a ambos, les preguntaron al exitoso, oye, ¿tú por qué no tomas? Y él dijo, bueno, pues porque tuve un papá alcohólico. Y después le preguntaron al alcohólico, ¿y tú por qué tomas? Porque tuve un papá alcohólico. Entonces, al final del día, los dos tuvieron las mismas circunstancias de vida, simplemente uno decidió no volver a tomar una gota de alcohol porque no quería parecerse a su papá, él quería ser una mejor versión como ser humano, y el otro hermano tomó como pretexto el haber tenido un papá alcohólico y haber tenido unas circunstancias de vida complicada, y entonces se convierte en alcohólico porque es una decisión que se toma. Entonces, si tú me estás viendo y de pronto dices, tengo circunstancias muy adversas, ten la certeza que lo único que necesitas es esa fuerza de voluntad, que la tienes para poder salir adelante. ¿Cómo reconozco como persona qué tan fuerte o no es la fuerza de voluntad que tengo? Porque la fuerza de la voluntad es como un músculo, digamos, que tiene el alma. ¿Y cómo reconozco si la tengo o no la tengo desarrollada? Pues nada más piensa, estamos ahorita a mayo, yo sé que son circunstancias extremas y adversas, pero pues piensa en cuáles fueron tus propósitos de año nuevo y qué tan bien vamos. Normalmente las personas que estamos acostumbradas a hacer propósitos de fin de año, para este mes, para mayo, ya el 80% de esos propósitos ya se han quedado olvidados. El hacer ejercicio, el comer más sano, el levantarnos más temprano, el leer un libro, lo que sea, ya se quedaron olvidadas. Entonces, ahí es como vas midiendo qué tanta fuerza de voluntad tienes, qué tanta disciplina tienes para hacer las cosas. Entonces, pues ahí sí va a ser chamba de cada quien ponerse en un momento dado, empezar a trabajar en esa fuerza de la voluntad, que sí que si la logramos desarrollar, vamos a poder salir adelante de cualquier adversidad. Ya quedamos, ¿se pueden adquirir los talentos? No, los talentos no se pueden adquirir, los talentos sí o sí son talentos naturales, que ya tenemos desde que éramos pequeños, de que somos bebés. Como les digo, si yo me quisiera poner a cantar, nunca lo voy a poder lograr de manera virtuosa, a lo mejor podré sonar un poquito melodiosa, a lo mejor, pero nunca voy a destacar, nunca voy a poder ser una persona virtuosa. En la pintura, hay muchas áreas en las que no vamos a poder destacar porque no somos buenos. Y aquí vamos a tener que tener una gran humildad como personas, como seres humanos, y saber y entender que cuando no logramos el éxito en aquello que me he querido plantear como un reto, y es que quiero lograr ser buen cantante, y de plano vas y buscas y nadie te da ni siquiera en un bar la posibilidad de cantar, quiere decir que no es un talento que lleves de forma natural. Entonces también esa parte de la humildad la vamos a tener que trabajar y desarrollar y decir, ok, por aquí no es. Por eso es tan importante esta hoja de ruta, por eso es tan importante este plan de vuelo y este alto que nos obligaron a hacer a todos, y decir, bueno, a ver, ¿en qué área de mi vida sí soy bueno? ¿En qué área de mi vida sí he destacado y me he desarrollado como persona? Quiere decir que por ahí va mi talento de forma natural. Este libro, obviamente, bueno, yo siempre recomiendo el de mi papá, el de Fortalezas, la revolución de los talentos, y como segundo libro que yo les recomiendo, si no lo han leído, si no lo tienen de verdad, búsquenlo, se llama Ahora descubre tus fortalezas. Marcus Buckingham es el autor, y está basado en una encuesta que hizo Gallup a 2 millones de personas que han destacado, que destacaron dentro de su área, como enfermeras, como abogados, como pintores, como bailarines, como CEOs de la empresa. 2 millones de personas destacadas en su área fueron entrevistadas. ¿Para qué? Para lograr determinar qué talentos existen en la vida. Y se dieron cuenta, después de hacer estas entrevistas,
que los seres humanos tenemos 32 talentos. Y de esos 32 talentos naturales que existen, la comunicación, el ser estudioso, son 32 los talentos que existen. Vean, lean este libro. Se dieron cuenta que los seres humanos, al momento de que nacemos, al momento que salimos a este mundo, a este plano, nos quedamos con 5 talentos de esos 32. El ser humano desarrolla su primer neurona a las 6 semanas de gestación. Cuando las mujeres empezamos con que creo que estoy embarazada, es normalmente como a las 6 semanas. En ese momento aparece la primer neurona dentro de ese bebé. Y a partir de ese momento van a empezarse a producir 9.500 neuronas por segundo, por segundo. Quiere decir que al momento que ese bebé, si es un bebé que en término, a los 9 meses, va a poder tener 100 millones de neuronas. Si alguna vez ustedes han tenido la fortuna de poder ver un cielo estrellado, estos cielos que tenemos que estar lejos de las ciudades para poderlos apreciar de manera pues plena, digamos, esa vía láctea preciosa que vemos, ese cielo estrellado magnífico, lo tenemos los seres humanos aquí, en nuestro cerebro. 100 millones de neuronas es con las que nacemos. Y a partir de que nosotros salimos, existimos, se van a empezar a cerrar estos circuitos y vamos a empezar a hacer las famosas sinapsis. Las sinapsis son estas supercarreteras neuronales que se van a formar entre neuronas y vamos a poder conectar de una manera mucho más eficiente unas que otras. Estas sinapsis son las que nos van a permitir a cada uno tener talentos muy particulares. Mis talentos, tus talentos, los talentos de tu pareja, lo que tengas a la persona que está a tu lado, son muy diferentes. Mi combinación de talentos es única en 32,000, lo mismo que la tuya, lo mismo que la persona que está al lado tuyo, única en 32,000. Tú me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo voy a saber cuáles son esos talentos? Este libro, por eso me gusta tanto recomendarlo y siempre lo he recomendado, va a tener al final un numerito, como un número de serie, que te va a permitir ingresar a una página web en donde vas a meter este número, porque es para cada persona, es un número individual, en donde vas a poder hacer un examen muy sencillo, muy sencillo. Te van a hacer preguntas muy fáciles, dura como 1 hora aproximadamente el examen, y al final de ese examen te va a arrojar tus 5 talentos dominantes. Y sobre eso puedes empezar a hacer tu hoja de ruta, decir, ok, ya entiendo más o menos qué es lo que sí, qué es lo que no, y a partir de ese momento empezar a planificar mi vida de una manera mucho más eficiente. El hacer un proyecto de vida siempre te va a dar una satisfacción mayor. ¿Por qué? Porque ya no es un argumento. Los argumentos de vida es algo que te dijeron, no, hombre, tú eres muy bueno porque como tu papá es doctor, tú tienes que ser doctor. Y a lo mejor estudiaste medicina y te das cuenta después de 25 años de ser médico que lo tuyo no es ser médico, que te hubiera encantado ser diseñador gráfico, por decirte algún ejemplo. Pero toda la vida te dijeron que tú ibas a ser buen doctor porque en tu familia había muchos doctores, o piloto aviador, o el ejemplo que tú me quieras poner. Y entonces te das cuenta que después de 25, 30 años, que no es lo tuyo, porque no es un talento que llevas de manera natural. Por eso hay tantas personas que viven frustradas. El 77% de las personas están en un trabajo en el que no les gusta estar. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿por qué te levantas a las... Ahorita ya hay muchos que ya no están levantando tan temprano porque están trabajando desde casa, pero ¿por qué te levantas a las 6 de la mañana todos los días para irte a trabajar? O a las 5:30 o a la hora que sea. ¿Por qué te levantas? ¿A qué vas a trabajar? Y mucha gente me va a decir, bueno, pues porque necesito cuidar a mi familia, porque necesito pagar las cuentas, porque necesito plata para vivir. Sí, es una muy buena razón para ir a trabajar, pero no es la razón principal. Tú deberías de trabajar, ¿por qué? Porque es el desarrollo de tu alma el que va involucrado en ese trabajo en el que tú estás haciendo. Llámese ser carpintero, ser enfermera, ser empresario, ser maestra, la profesión o el oficio que tú hayas elegido o que estés haciendo debe ser uno en el que te permita desarrollar tus talentos y que tu alma se sienta plena cuando lo haces. En ese momento sabes que te estás levantando a trabajar porque tienes propósito de vida, de que ese niño de segundo de primaria sepa leer, porque ese
por esa empresa con la que has soñado toda la vida se florezca, porque ese enfermo que en un momento dado tuvo un accidente y no puede mover sus piernas, está rehabilitándolo para que lo logre. En fin, la razón que sea, tiene que llevarte a levantarte todos los días con ese ánimo, con esas ganas de decir, es hoy, el día de hoy, voy a hacer la vida de alguien un poquito mejor. Esa es la razón por la cual deberíamos de trabajar, no solamente por la plata, si es que queremos desarrollarnos y ser una persona realizada en la vida. Primer ejercicio, ahí se los dejo por favor de tarea si es que lo quieren hacer, porque de verdad vale muchísimo la pena. Descubrir mis fortalezas. ¿Cómo descubro mi fortaleza? ¿Cómo descubro mi pasión? ¿Cómo descubro aquello que amo y que disfruto enormemente hacer? Muy sencillo. Vamos a recordar lo que me hizo feliz o lo que disfruté más la última vez que lo hice. Cuando hablamos de recordar, la palabra recordar viene, viene del latín cardis, que es corazón, y re es volver a hacer. Entonces, cuando yo recuerdo, vuelvo a pasar por el corazón la experiencia que sea, tanto buena como mala. Por eso a veces cuando recordamos cosas tristes o dolorosas, sentimos hasta físicamente como si el corazón se nos apachurrara, hasta decimos, siento el corazón apachurrado, y sí, se encoge el corazón, porque estoy pasando por el corazón esa emoción y ese sentimiento que además va acompañado de ciertos químicos que produce nuestro organismo cuando asociamos ese recuerdo con algo doloroso, con algo triste. En cambio, cuando ese recuerdo es algo alegre, gozoso, que pasaron las horas y no me di cuenta, algo que se me facilita hacer, algo que me fascina hacer, mi corazón se expande, mi corazón crece, me emociono. Piensa qué fue la última actividad que hiciste que hizo que tu corazón se expandiera. A lo mejor programar o diseñar una página web, pues ese es tu fortaleza, entrar por ahí, a lo mejor pintar un cuadro, y a lo mejor por ahí van tus fortalezas, a lo mejor la carpintería, a lo mejor la rehabilitación, lo que sea, la enseñanza, lo que sea, que te haya hecho sentir extasiado, emocionado, feliz, esa es tu fortaleza. Entonces, algo que se me facilita, algo que se me da de manera natural, algo que me interesa, esas son tus fortalezas. Entonces, de entrada, si no tienes el libro de forma inmediata o te va a tomar algunas semanas o días poderlo conseguir, empieza por pensar, por tomarte esos 10 o 15 minutos todos los días y decir, ok, ¿qué es aquello que me apasiona? ¿Qué me encantaría? ¿Cómo me veo? Si alguien me dijera, olvídate del dinero, el dinero no es problema, ¿qué te gustaría hacer? Cuando hablamos de pasiones, cuando hablo algo de que me fascina y que me encanta, tenemos que separar de los hobbies. Una cosa es mi pasión, mi misión de vida, y otra cosa es el hobby, lo que me gusta, lo que me agrada. Porque pues a lo mejor me vas a decir, no, pues a mí me apasiona la última vez que vi el final del fútbol, no sé mucho de fútbol, pero de la que sea, la final que sea, o del mundial, con mis compadres tomándome una cerveza. Eso me apasiona. Sí, pero pues eso es un momento, es solamente unas cuantas horas que estás en la euforia y te gusta, pero es un hobby. Eso no puede ser tu pasión y a lo que te vas a dedicar, a menos que te dediques a ser comentarista. Pero si no, tiene que ser algo que te apasiona, algo que puedes estar horas y horas y horas haciendo y ni siquiera te das cuenta que el tiempo pasa porque estás realmente involucrado en aquella actividad. Esa es tu fortaleza. Que ojo, recuerden que vimos que la potencialidad no garantiza el éxito. La potencialidad o esa fortaleza es algo que voy a tener que trabajar y desarrollar para que realmente me convierta en una persona virtuosa en aquello. Segundo ejercicio, me tengo que alejar de los distractores. ¿Qué sucede con los distractores? Los distractores lo que me van a hacer es alejarme cada vez más de mi meta. El distractor número uno, pues la flojera, el sueño, no me gusta, qué horror, qué pesado, ay, no, mejor mañana lo hago, no, mejor al rato. Bueno, empiezo el lunes y eso lo vamos dejando, va pasando y nunca logramos arrancar este proyecto, arrancar esta idea. ¿Por qué? Porque lo dejamos para mañana, siempre estamos cansados, nos da flojera, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ese es uno de los distractores número uno de los que tenemos que alejarnos. El siguiente distractor, obviamente, cualquier sustancia que
nuble mi entendimiento o que altere mis estados, me tengo que alejar de ellos. Obviamente, bueno, sobra decir cuáles son, creo que todos sabemos, los conocemos, y hay que alejarnos de todo aquello que me altere mi estado. Y tercero, limitar al máximo todo lo que tiene que ver con redes sociales, televisión, radio, en fin, porque no me van a permitir encontrar y desarrollar mis talentos de forma cabal. A menos que yo me dedique a desarrollar y sea un community manager y que tenga que estar pegada a las redes sociales, hay que limitarlas, porque de pronto pasamos horas y horas y horas, ahora que está tan de moda el TikTok y bueno, miles de opciones más que tenemos en la red. Si vas a pasar tiempo en la red, por lo menos que sea en cosas productivas, porque si no, no vamos a lograr desarrollar nuestros talentos al máximo. Entonces, ese es un segundo ejercicio que se deja de tarea, por lo menos planificar tu tiempo de manera adecuada. El planificar el tiempo de manera adecuada es un símbolo de madurez. Cuando yo logro ser una persona ordenada con mi tiempo, me va a rendir mucho más. Yo siempre les hago este ejercicio de pronto de decir, en la mañana, todos los pendientes que tengas, ponlo hasta en ruta. Tengo que pasar a la tintorería, al súper, a recoger esto, a ir a tal lado, a la oficina, la verdad. Ponlo en la ruta para que no estés dando vueltas, para que hagas mucho más eficiente tu tiempo. Cuando yo no planifico mi tiempo de manera adecuada, dos cosas se van a producir. Uno, un estrés espantoso, porque nunca me va a dar tiempo, siempre voy a estar procrastinando, siempre voy a estar dejando al límite mis tiempos de entrega y todo, entonces voy a estar siempre toda la vida como muy estresado. Y número dos, me puede llegar a dar una depresión espantosa, porque me voy a dar cuenta después de 20, 30, 40, 50 o 60 años que lo que estoy haciendo o lo que hice durante 40 o 50 años no me llevó ni siquiera cerca a la meta a la que yo quería llegar. Entonces, lo primero es saber a dónde quiero llegar, cuál es mi meta, qué es lo que quiero conseguir, porque si no lo tengo claro, ¿cómo voy a saber qué camión o qué ruta tengo que tomar para llegar a ese lugar? Uno también de los mayores tips o consejos que a mí alguna vez me dieron hace muchos años es hacer un cuadro, le llamaban vision board, y ese cuadro de visión que tengo, yo lo tengo en mi recámara, en mi baño, y cuando me estoy arreglando veo y pego exactamente lo que quiero conseguir. Lo que sea, las metas que yo tengo están ahí pegadas y año con año las estoy revisando. Lo puedes revisar cada 6 meses, lo puedes revisar cada 3, como tú decidas, pero tenlo visualmente, estarlo viendo todo el tiempo. Es súper importante enfocar. No hay que menospreciar o hacer menos esta famosa ley de la atracción o ley de la visualización, en donde yo visualizo exactamente lo que yo quiero conseguir. Si yo estoy todo el tiempo tratando de visualizar o estoy enfocada en las cosas negativas, difícilmente voy a poder visualizar un mundo o un futuro mucho más agradable o moderno para todos. Entonces, te lo aconsejo, estos cuadros donde puedas pegar y plasmar qué exactamente es lo que quieres conseguir y ponle hasta fechas. Oye, a mí me gustaría tener este coche o conseguir esta casa o hacer este viaje o lograr lo que sea y ponlo y pégalo y de verdad enfocarte es súper, súper importante. Tercer secreto para poder desarrollar el talento de manera exponencial, practicar. Es importantísimo. Los expertos en la materia nos dicen que una persona virtuosa que ha destacado en su talento o en su área tiene entre 10,000 horas o 17 años de práctica, lo que llegue primero. Si yo les pongo el ejemplo, si el día de mañana yo necesitara de alguna cirugía, a lo mejor de corazón abierto, algo muy particular, pues ¿con quién me voy a querer operar? Con el médico que lleva 17 años o más practicando una cirugía de corazón abierto o con el que acaba de salir de la facultad. Seguramente todos vamos a elegir el que ya tiene por lo menos 17 años o más practicando esta cirugía. Lo mismo con un abogado, lo mismo con un músico. Entonces, los seres humanos no estamos llamados a la perfección. Los seres humanos, tú y yo, estamos llamados a la infinitud. A eso es lo que estamos llamados. ¿Cuántas notas musicales hay y cuánta música se ha compuesto a lo largo de los siglos? Es infinito. ¿Cuánto más falta por componer? Es infinito.
¿Cuántas letras tiene el vocabulario? Por lo menos el de nosotros, que utilizamos de este lado, el griego, pues tiene cierta cantidad de letras, nuestro vocabulario, y cuánta literatura se ha escrito. La biblioteca más grande del mundo, hoy por hoy, es la del Congreso de los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, D.C., tiene 164 millones de ejemplares, tanto físicos como electrónicos, de literatura que se ha escrito absolutamente de todos los temas habidos y por haber. Entonces, ¿cuánto se ha escrito? Es infinito. ¿Cuánto más falta por escribir? Es infinito. Los seres humanos estamos llamados a la infinitud. Si tú crees que ya todo está creado, que ya todo está dicho, que todo está hecho, es una gran mentira. Los seres humanos seguimos todos los días sorprendiéndonos, o nos siguen sorprendiendo con descubrimientos nuevos, con cosas nuevas, con novedades, con cosas. Entonces, lo más importante, practicar sobre tu talento. Tienes que practicar. Todos estos virtuosismos que vemos, ejemplos de cantantes, de músicos, de escritores, de bailarines, pasan horas y horas y horas practicando. Ninguno, absolutamente ninguno, se dio por casualidad. Ninguno fue un regalo del cielo, ninguno fue un regalo, no llegó ninguna hada mágica a tocarle la frente a uno y de pronto se convirtió en un gran cantante. Todos, absolutamente todos, tienen que pasar por ese proceso de práctica y de ser extremadamente constantes en lo que están queriendo lograr. Entonces, súper importante la práctica. Cuarto ejercicio, súper importante, descubrir mis debilidades. ¿Qué es lo que de plano no me gusta o no me sale o no, para lo que no soy bueno? Eso, elimínalo de tu vida. Si puedes delegarlo, si puede alguien más verlo por ti, hazlo, delégalo, suéltalo. Si no estás destacando en esa área de tu vida, suéltalo. Quiere decir que no vas a lograr ser una persona virtuosa en esa área. Es una debilidad, es algo que te agota. Nada más de pensar que lo tienes que hacer, ya te quieres morir, porque dices, esto de plano no es lo mío, es una de tus debilidades. Y lo que va a suceder con las debilidades es que te van a estar deteniendo, no te van a permitir crecer. Es como si trajéramos un grillete en el tobillo y no te dejara avanzar, o vas a avanzar muy despacio en aquella área. ¿Por qué? Porque nunca vas a lograr destacar. Entonces, si realmente quieres ser una persona virtuosa, destacada, que hace lo que le apasiona, que de verdad trabaje en lo que ama, deja para siempre todo aquello que te debilita y no te deja crecer como persona. Por último, revisar éxitos y fracasos. Súper importante. Todas las experiencias de la vida, todas nos sirven, todas son buenas y todas están ahí para algo. Súper importante el poder del yo soy. Si en un momento dado no te fue tan bien en un negocio, jamás digas, es que soy un fracasado, es que soy un tonto, es que el inconsciente no tiene sentido del humor. Entonces, fíjate y analiza cómo te hablas a ti mismo y, por ende, cómo le hablas a los demás, a tus hijos, a tu esposa, a tu pareja. ¿Cómo les hablas? Es que tú eres, es que, o yo soy. El poder del yo soy es importantísimo. Todas las experiencias nos sirven. Si fueron buenas, felicítate, qué bueno, síguelas, repítelas y repítelas para que sigas teniendo éxito. Y aquello a lo que realmente pues no fue algo que de lo que te sientas a lo mejor muy orgulloso, muy feliz, porque no fue algo que tú hubieras querido que sucediera en tu vida, aprende de eso. Apréndelo para que no se te vuelva a presentar, para que sepas exactamente qué fue lo que te llevó a aquello que no te gustó y déjalo ir. Dices, ok, ya fue lección aprendida, perfecto. Y importantísimo el poder del yo soy. Tú solito tienes que estar echándote porras y decir, ánimo, y si se puede, y yo voy a salir adelante. Esa actitud de ser positivo es muy difícil, sí, pero no es imposible. Es algo que se puede lograr y que cuando veas que de pronto las cosas y las circunstancias no se dan como tú quieres, sigue insistiendo y se te va a dar en algún momento. Decirle no a las oportunidades. Esto a veces suena un poquito raro y me dicen, pues, ¿cómo que no a las oportunidades? Al contrario, hay que decirle que sí a todo lo que se nos presenta. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner el ejemplo de un médico que es apasionado con el tema de la cirugía y ama estar en el quirófano, y ama estar ahí, puede estar horas
8, 10 horas en cirugía y bueno, es el más apasionado y llama lo que hace y no le importa que pasen las horas, que no haya comido, que duerma mal, él está apasionado en haciendo su cirugía. Y de pronto llegan los médicos y le dan la gran oportunidad de convertirse en el director del hospital. Y a lo mejor en ese momento pues puede sonar súper atractivo, oye, pues voy a ser el director del hospital, padrísimo. Pero de pronto te das cuenta que pues ya no vas a poder estar haciendo cirugías porque tienes que estar viendo nóminas, presupuestos, sindicatos, todo lo que conlleva ser director de un hospital. Y prácticamente si operaste una vez al mes, pues te fue bien, porque el resto son juntas y son estos y son el otro y tienes que estar sentado con toda la gente que en un momento dado requiere que tú le resuelvas algún asunto dentro de la dirección del hospital. Entonces, tu pasión, lo que amabas, que era la cirugía y estar en un quirófano, se terminó por esta oportunidad magnífica de convertirte en director. Entonces, si realmente lo que tú quieres es desarrollar tus talentos al máximo, ser feliz como ser humano, como persona, estas oportunidades que a veces se presentan en la vida las vas a tener que dejar pasar. ¿Por qué? Porque tu pasión no va alineada con aquel trabajo que te están ofreciendo o con aquella oportunidad que te están ofreciendo. Entonces, a veces con todo el dolor de tu corazón vas a tener que decir, me encantaría, pero no. ¿Por qué? Porque me aleja de lo que yo quiero conseguir. Por eso es tan importante poner estos mapas, por eso es tan importante desarrollar qué es exactamente lo que quieres conseguir para saber si lo que se te va presentando es algo que requieres o no en tu vida en este momento. Y ya finalmente les voy a dejar un pequeño videíto de mi papá, un mensaje final en donde, bueno, pues él tan convencido y tan enamorado de todo lo que un ser humano puede lograr como persona, como empresario, cómo podemos tocar el alma y la vida de otros seres humanos. Y bueno, ese es un regalito que les tenemos con muchísimo cariño. Y bueno, para mí de verdad fue un honor haber estado con ustedes y los dejo con él. Vamos a escuchar. Quiero decirles que Dios nos necesita. Tú y yo, los que creemos en sueños y en ideales, podemos y debemos y creemos que podemos realizar un mundo mejor. Lo primero que tenemos que hacer es convencernos de que sí podemos. Despierta, aspira a la excelencia, aspira a ser un ser superior. Y lo más importante, ve tus propias manos y di, Señor, yo vine a hacer lo imposible posible. Pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Ya veo por ahí a Javi, a Juan. Ana Paola, muchísimas gracias por la participación, por ese excelente mensaje que nos dejas hoy. Siempre analizar las oportunidades antes de tomarlas. Buenísimo. Claro, claro. La verdad que sí, excelente, excelente mensaje. Gracias. Con muchísimo gusto. A ver, déjame ver si me puedo salir del... Se sigue viendo ahí La presentación, sí. la presentación. Ok. Déjame igual y ahorita la muevo ya. A ver. No, a ver. La tecnología, te digo que no. Ah, bueno, acá nada más era el tema de... Ya, perfecto. Ya le cierro acá. Listo. Ay, a ver. Ahí, acá arriba. Ahí. Ya no sé cómo hacerlo más grande, a ver. Dejar de compartir pantalla. Sí, yo sé, pero le pongo aquí, ya, stop share, ya. Ahora sí, ya, listísimo. Listo, listo. Muy bien. Listo, perfecto, Ahora excelente. sí. Bueno, ¿Cómo Ana estás, Juan? Excelente, excelente. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y después de escuchar una conferencia como la tuya, cualquiera está más excelente todavía. Ay, qué amable, muchas gracias, qué lindo, muchas gracias. Sí, Pues le feliz comento. con la invitación. Claro que sí.
Le comentaba hace un rato a Ana Paola que para nosotros es un privilegio contar con ella en este cierre. Habíamos buscado ciertas formas de acercarnos y de poder tener un contacto con ella y todo eso, pero no habíamos podido. En estos 10 días fue cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos y realmente yo soy una de las personas que pienso que las cosas no se dan porque sí, o sea, Dios permite que las cosas se den en el momento necesario, cuando corresponde y en el momento que nos toca. ¿Sí? Entonces, claro, muchos dicen que Dios nos abandona, que nos deja solitos, pero no, cuando Él guarda silencio es porque está trabajando. Y las cosas se dan de una forma extraordinaria. Exactamente, coincido contigo, Javi. La verdad es que, pues, sobre todo los que estamos tan convencidos de que Dios está ahí, de que los tiempos de Dios son perfectos y que todo sucede cuando tiene que suceder, ni un minuto antes ni uno después, pues nada, estamos en espera de que al terminar esto muchas cosas buenas sigan sucediendo todavía. Sí, así seguir. Ahí está tratando de entrar Carlos. Ah, ya entró Carlos. Ahí está Carlitos, sí. Ya. Está nuestro CEO de la Cámara Internacional de Conferencistas. Perfecto. Y bueno, entonces quiero darle las palabras, el turno a Carlos para que él comience la ceremonia de cierre. Perfecto. Adelante, Carlos. Hola, gracias por todo lo que has mencionado, los detalles, los comentarios y sobre todo ese corazón con lo que has comunicado esta idea de las fortalezas. Gracias. Desde la Cámara Internacional de Conferencistas, decirles simplemente gracias millonarias. Gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Yo feliz y muy honrada de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Claro que sí. Juan. ¿Iniciamos? Sí. ¿Cierre? Ok. Pues yo creo que como presidente latinoamericano de la Cámara Internacional de Conferencistas, como parte del equipo del evento en general, en la parte de las entrevistas y los conversatorios, de verdad que yo me siento honrado de haber participado. Agradezco a ti, Javier, por haberme escogido en esa parte, a ti como presidente suramericano, de verdad que te agradezco de todo corazón que hayas confiado en mí y de verdad que para mí fue una experiencia grandísima. Ahora, la situación actual, las fronteras se cerraron, pero la Cámara Internacional de Conferencistas las abrió. Eso fue lo mejor para mí. Abrió esas fronteras. Y eso nos dio muchas cosas. Nos dio que nosotros, como Cámara Internacional, nos reconocimos más mundialmente. Que somos una institución sólida, respetable y de renombre. De verdad que me siento orgulloso de ser el presidente latinoamericano. Del evento, de verdad que me llevo los mejores recuerdos. Yo creo que los conferencistas fueron hombres y mujeres talentosísimos y llenos de cualidades y de virtudes. Hace 2 años estaba en la India y aprendí un saludo muy especial de entrada y de salida. Namaste. Yo creo que eso es para todos ellos. Ese saludo que más que un saludo es un los bendiga y es un adiós y es un adiós hasta pronto, porque sé que después de este evento van a haber eventos mucho, mucho más grandes, porque ha sido increíble el impacto que ha tenido en las redes sociales. Hoy solamente en la batalla era impresionante las veces que se compartían esos videos. Entonces yo creo que nada más, Javier, para mí de verdad me siento orgulloso de pertenecer a la Cámara y de haber sido parte del evento. Gracias, Javi, de verdad, de todo corazón. Te llevo acá. Gracias. Y como le comentaba a Ana Paola cuando comenzamos, uno de los principales aportes que ha tenido para mi vida profesional y demás fue haber conversado en alguna oportunidad. Estaba en segundo semestre, me acuerdo mucho, cuando tuve la oportunidad de hablar con Miguel Ángel en una conferencia que tuvo acá en Colombia. Y fue una conversación más o menos de unos 10, 15 minutos más o menos, pero con eso que hablamos logró romper paradigmas porque me ayudó a mover muchas cosas y a cambiar mucho en la forma de pensar. Entonces, siempre que comienzo una conferencia, utilizo una frase memorable de él, y que se la comentaba a Ana Paola cuando comenzamos. Decía, el cerebro es como un paracaídas y tenemos que estarlo usando, porque si no lo usamos, o sea, si no lo abrimos, si no lo usamos,
santo madrazo que nos damos. Entonces, mente abierta porque vamos a hablar de, y ¡boom!, viene la conferencia. Entonces, son temas muy, muy importantes. Pudimos hablar contigo, pudimos estar acá gracias a la intervención de nuestra vicepresidenta de la Cámara Internacional de Conferencistas en Bolivia, por Betty Stolzel, a quien le agradecemos muchísimo la gestión que ha desarrollado. Nos permitió estar acá, nos permitió acercarnos a Ana Paola, a Mike también, quienes ahora son miembros honorarios de la Cámara Internacional. Despedirme de todas las personas, pues no es tan sencillo, ¿no? Pues básicamente tuvimos 140 conferencistas en 10 días. Cerrar este evento no es fácil. Y yo lo menciono como una mezcla de sentimientos, de nostalgia, podríamos llamarlo felicidad, y dejar todos estos amigos que en el camino hemos cosechado, diría yo, amigos porque realmente hemos podido aportar mucho. Gente que no conocía hace 10 días, ahora hacen parte de ese staff que nosotros llamamos como principales conferencistas, y porque han sido excelentes maestros y por supuesto llegan a ser mejores amigos. Un gran agradecimiento a los directivos de la Cámara Internacional, al CEO, quien es Amadeo de la Rosa, a Carlos, que también nos apoya muchísimo, nuestro past president, gracias por todo el apoyo, a todos los presidentes de la Cámara Internacional, los quiero mencionar, si me falta alguno por favor me recuerdan, pero Héctor de México, Luis Campos de Costa Rica, Guillermo de Venezuela, está Pavel, el vicepresidente de México, Betty Stolzel, la vicepresidenta de Bolivia, espero que no me haga falta ninguno. Cristian, nuestro presidente de Bolivia, y ya creo que he mencionado a todos los presidentes, porque todos ellos aportaron. Carol de Perú, me hace falta, me hacía falta Carol de Perú, y son los presidentes de la Cámara Internacional de Conferencistas. Cada uno de ellos, todo su valor humano, todo su aporte, todo lo que ellos hicieron por hacer posible este evento, que creo que ha roto fronteras, nos ha permitido crecer. Tenemos participación en muchos países, 47, 48 países es más. Hemos llegado a ser 1,830 afiliados o conferencistas internacionales que hacen parte de la Cámara Internacional de Conferencistas. Y sin temor a equivocarme, puedo llegar a decir, somos la organización de conferencistas más grande en todos los países de habla hispana. Y seguiremos creciendo, seguiremos llegando a más sitios, porque nuestra visión no es corta, nuestra visión es muy grande. Y tenemos la oportunidad, cosa que le comentaba a Juan y que me siento muy agradado de trabajar con él, es la primera vez en muchos años que tenemos un presidente latinoamericano y un sudamericano con un solo propósito, ¿sí? Que es crecer y ser mejores seres humanos todos los días. Entonces, en vez de decirles gracias, terminamos acá, esto es más un hasta pronto, sabemos que el éxito se da con lo que vamos cosechando día tras día. Y una vez, gracias a Carlos, gracias a Amadeo, gracias a Juan, a ti, Ana Paola, por estar con nosotros en este día. Y siempre con los brazos abiertos para poderlo recibir, para poder estar con ustedes y para aportar más. Multiplicamos, somos como protones y siempre vamos a crecer y hacer más. Claro, muy bien. Pues felicidades, felicidades a todos por este gran esfuerzo. La verdad es que de mi parte una felicitación enorme por todos sus esfuerzos y que sigan cosechando muchos éxitos. Claro que sí. Bueno, entonces nos despedimos por ahora. Como les decíamos, esto va a ser mucho más en el futuro y muy agradados de estar con ustedes. Un gran abrazo para todos desde Colombia. Juan, Carlos, Ana Paola, un privilegio haber estado con ustedes en este evento. No puedo estar mejor rodeado de personas. Quien quiere ser grande, se rodea de gente grande. Así es. Pues muchas gracias, muy agradecida. Un saludo a todos. Claro que sí, gracias. Hasta luego.